Por eso el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado Resiste. Y resiste es sinónimo de aguantar, de soportar, de tolerar. Esto significa que resistir es la capacidad básica o fundamental que nos permite soportar una carga, sea laboral, sea familiar, sea financiera, sea espiritual, emocional, durante el mayor tiempo posible, retardando así la aparición del cansancio y la depresión. El resistir es una capacidad que tenemos que desarrollar. Es fundamental, es básica en nosotros. La resistencia es básica, la resiliencia es básica en nosotros, porque todo de una u otra manera llevamos carga en nuestras vidas. Y una de las cargas que llevamos y que siempre la tendremos presente es nuestra familia. Es como una carga, aunque no me vaya a malinterpretar. La familia no es una carga, la familia es una bendición. Los hijos no son una carga, son una bendición. Pero sí nos cargan porque tenemos que trabajar y esforzarnos para suplir las necesidades básicas de nuestra familia. Y muchas veces, para muchos, la familia se vuelve una carga, el trabajo se vuelve una carga, la parte emocional se vuelve una carga, en su parte espiritual se vuelve una carga. Todo de alguna manera vivimos cargados en alguna área de nuestras vidas. Y por eso tenemos que nosotros desarrollar la resistencia para soportar, aguantar o tolerar las cargas de la vida. Y nosotros poder retardar esa aparición del cansancio y la depresión. Así que ¿te consideras una persona resistente? ¿Tiene usted la capacidad de soportar sus cargas? Ojo, una persona resistente es aquella que a pesar de sufrir problemas, dolor, tristeza, que pueden desestabilizarlo o perturbarlo mental y emocionalmente, es capaz de mantener su fuerza, resistir y salir adelante. Esa es una persona resistente. Una persona resistente no flaquea. Una persona resistente tiene la capacidad de mantener la fuerza, aun cuando las cargas o las situaciones de la vida quieren perturbarlo emocionalmente, porque eso es lo que hace las situaciones y las adversidades de la vida, perturbarnos emocional y mentalmente. Pero una persona resistente tiene esa capacidad, la capacidad de no flaquear, la capacidad de resistir y salir adelante. Esta clase de personas no son inmunes a los acontecimientos de la vida que todos vivimos, como la muerte de un ser querido, rupturas sentimentales, problemas laborales y situaciones familiares. Pero estas personas se diferencian ante los demás porque son capaces de aceptar de forma estoica, escuche bien, imperturbable e inalterable los reveses de la vida, y sacan fuerza donde no la tienen, sacan fuerza de su flaqueza para seguir adelante. Y hay dos tipos de personas, y es lo que dice el concepto y la definición, que hay dos tipos de personas que se diferencian en sí mismas. ¿Por qué dos tipos de personas? Porque hay personas que son resistentes, resisten ante las adversidades, ante los problemas, ante el dolor, la tristeza. Hay otras personas que no son resistentes y por eso flaquean, por eso se cansan, por eso se cargan, porque no son resistentes. Pero la persona resistente, a pesar de lo que pueda sucederle, dice que tiene la capacidad de resistir sin que se perturbe completamente su área emocional y mental. Y aun cuando quiera flaquear, dice que ella sigue adelante. Por eso siempre le repito esto: la Biblia es nuestro manual de vida, es nuestro manual de manejo de crisis. ¿Y qué dice la Biblia, pastor? Que debemos hacer en los días malos. Tenemos que enfrentarlo con resistencia. Y todos en algún momento de la vida hemos enfrentado días malos. ¿Cuántos enfrentamos días malos? ¿Cuántos de los que han enfrentado días malos? Todos hemos enfrentado días malos. Hay días malos en el matrimonio, hay días malos en el negocio, hay días malos en el trabajo, hay días malos en la iglesia. Pero según la Biblia, ¿cómo debemos enfrentar los días malos? Debemos enfrentarlos con resistencia. Dígale al que está a su lado: enfrenta los días malos con resistencia. Y cuando usted y yo hablamos de resistencia, estamos hablando de fuerza, estamos hablando de carácter, estamos hablando de perseverancia. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 3 al 5, él dice que nos alegremos cuando enfrentemos diversas pruebas, porque las pruebas, las tristezas, las aflicciones, el dolor, las pérdidas
produce en nosotros resistencia, y la resistencia, firmeza de carácter, y el carácter produce esperanza. Por eso Dios permite las pruebas también como una oportunidad para nosotros manifestar lo que Él ha depositado en nosotros, para manifestar esa fuerza, para manifestar esa resistencia y esa perseverancia. Por eso, mi querida iglesia, no es en nuestra propia fuerza que vamos a poder soportar los días malos, sino en el poder y la fuerza del Espíritu Santo que vamos a resistir. Por eso el apóstol Pablo estaba convencido de esto y exhorta a los creyentes o los seguidores de Cristo en la ciudad de Efesios. Y escuche lo que le dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, dice una versión, otra dice, por último, hermanos míos, le dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La NTV dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad, iglesia, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, podemos permanecer firmes. Y lo primero que podemos observar en este pasaje, en el versículo 10, es que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso a fortalecer sus vidas en el Señor, a fortalecer sus vidas, su familia, su matrimonio, su ministerio en el Señor y en su gran poder. Y la razón por la cual el apóstol Pablo los exhorta a buscar su fortalecimiento en el Señor es para que pudieran, y ahí lo dice la historia, es para que pudieran resistir a las acechanzas del diablo. Porque el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que Pablo le estaba diciendo a los creyentes, a los seguidores en aquel tiempo, mire, tienen que fortalecer sus vidas en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el enemigo anda como león rugiente buscando devorar tu vida, buscando devorar su familia. Va a devorar el llamado, el propósito y los planes que yo tengo destinados para ustedes. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Cuando usted lo aplica al hoy, a nosotros, la razón por la cual el Señor nos exhorta como iglesia en esta mañana, a todos los que estamos acá, es a fortalecer nuestra vida en el Señor. Y creo que uno de los puntos que predicamos en la prédica anterior de los 5 procesos en tiempo de crisis, el versículo clave de ese, o no el versículo, el punto clave de esa predicación era fortalecer nuestras vidas en el Señor. Y la razón por la cual usted y yo tenemos que fortalecer nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestro llamado en el Señor, es porque el enemigo anda como león rugiente buscando devorar tu vida, va a devorar tu familia, va a devorar a tus hijos, quiere devorar el ministerio, quiere devorarnos a nosotros como iglesia. Y esa es la razón por la cual el Señor nos exhorta en esta mañana a fortalecer nuestras vidas en Él. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando devorar nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra economía, devorarnos completamente. Anda al acecho buscando devorar a cristianos que están débiles y desconectados de la presencia de Dios. Desconectados de la fuente que nos da vida y nos sostiene, que es Jesús. Desconectado de la oración y la lectura de la palabra, desconectado de la misión y la visión que Dios nos ha dado. Así anda el enemigo como león rugiente. Usted tiene que estar pendiente porque él anda al acecho. Si andas débil en la oración, en la lectura de la palabra, te puede devorar, te puede destruir, te puede dañar. Porque ¿qué hace un león cuando va a cacería? Aquí en casa, a las ovejas, no sé, al animal que anda en la manada, que es el más débil, el que anda desconectado de la manada y que se queda de último lugar. Así se pone el león al acecho buscando y se va poco a poco esas ovejas que están débiles. A esa es la que el león devora. Y por eso Dios nos insiste en esta mañana que debemos fortalecernos cada día más en el Señor.
Porque en estos días malos el enemigo anda como ese león rugiente, buscando devorar nuestro ministerio, buscando devorar tu familia. Y tú tienes que impedir que el enemigo devore tu familia, devore tu casa y devore a tus hijos. Y hay medios por los cuales el enemigo se mete a los hogares, y lo decía anoche compartiendo con los del campamento de adolescentes, y le daba una enseñanza a los padres. Hoy nuestros hijos están siendo bombardeados por las redes sociales. Por eso nuestra tarea como padres no es fácil. Instruir a los hijos en el camino del Señor, porque están siendo bombardeados. Y este bombardeo por las redes sociales está destruyendo los valores y los principios morales y éticos que nosotros como padres día a día nos esforzamos de enseñar a nuestros hijos. Y si nuestros hijos están débiles en el espíritu, están débiles en la oración, que nosotros como padres debemos modelarles y enseñarles. Si están débiles, el enemigo nos lo va a destruir, nos lo va a dañar. Por eso nosotros como padres tenemos que ser conscientes y responsables de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, en el camino de la rectitud, en el camino de la honestidad, de la sabiduría, del temor a Dios. Somos nosotros los llamados conjuntamente todos a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y aun cuando ellos crezcan, dice la Biblia que ellos no se van a apartar. Proverbio 22:6. Por eso este es un llamado. No es algo que uno quiera obligar a los padres a que permanezcan en la iglesia, a que se involucren en un proceso de aprendizaje para que puedan aprender y desarrollar esa capacidad de instruir no solamente a sus hijos con palabras, sino con ejemplo. Por eso aquí siempre hablamos de familia, hablamos de hijos, de matrimonio, porque la salud de esta sociedad depende de la salud de la familia. Por eso tenemos que sanar la base fundamental de la sociedad, que es la familia. Tenemos que sanar la familia. Si la familia no sana, la sociedad seguirá contaminada, intoxicada. Por eso el llamado de Dios y nos exhorta en esta mañana es a fortalecer nuestra vida. No te desconectes. No te desconectes de la iglesia, no te desconectes de esta casa, no te desconectes de los grupos de conexiones, no te desconectes de tu relación con Dios, porque te vas a debilitar y el enemigo te va a devorar, no solamente a ti, sino que va a devorar toda tu casa. Por eso dígale que está a su lado, no te desconectes. Mi querida iglesia, no debemos permitir que las adversidades de la vida nos desconecten de la presencia de Dios. Las adversidades y los problemas, los sufrimientos, las crisis que podamos vivir, rápidamente nos desconectan de la presencia de Dios. Dejamos de orar, nos debilitamos, rápidamente nos golpea una tormenta, una crisis y nos debilita nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y terminamos desconectados de Dios. Por eso el llamado en esta mañana, mi querida iglesia, es a resistir. Resiste un poco más, iglesia, resiste a la situación que está viviendo, a las crisis, a las tentaciones, a tus problemas. Vamos, resiste un poco más, porque aún la peor crisis, la peor tormenta va a pasar, iglesia. Es pasajera, tiene su fin. Resiste un poco más a la crisis que estamos viviendo hoy en día. Resiste. Tenemos que ser resistentes. Y la otra razón por la cual el apóstol Pablo exhorta a los efesios es porque la ciudad de Efesios estaba infectada, estaba contaminada, invadida por la idolatría, la brujería y la inmoralidad sexual. Y era necesario que la iglesia y los matrimonios y los jóvenes de aquella época estuvieran preparados y capacitados para resistir a ese estilo de vida de ese mundo. Y esa es otra de las razones por la cual Dios nos llama a fortalecer nuestra vida en el Señor y en el poder de su fuerza, a los jóvenes, a los adolescentes de esta casa. Porque la situación que impera o prevalece o predomina en nuestro mundo actual es la misma que prevalecía en los tiempos de Efesios cuando el apóstol Pablo predicaba su palabra. Nuestra sociedad también, mi querida iglesia, está infectada, está contaminada, está invadida por la idolatría, la brujería, la hechicería, la inmoralidad sexual, la maldad, la agresividad. Nuestra sociedad y nuestro mundo está igual. Está infectada, está contaminada. Y la razón por la cual usted y yo tenemos que fortalecernos en el poder de su palabra, en el poder de su presencia, es para que no nos contaminemos con el estilo de vida de este mundo.
Por eso es vital, es necesario que la iglesia y los matrimonios estén preparados para resistir al estilo de vida de este mundo, porque el estilo de vida de este mundo arrastra fácilmente a la iglesia, a los creyentes. Por eso le leí Romanos 12:2, no imite la conducta y la costumbre de este mundo. Ese es el versículo que yo le repito constantemente a Jesús Aciel. Porque ellos, a la edad que tienen, la etapa de la adolescencia, son una esponja para absorber el estilo de vida de este mundo. Son rápidos, el lenguaje lo absorben rápido. Usted no ve que el lenguaje de hoy en día, y uno se comunica con alguien que no es cristiano, y si usted estaba pasando por ese momento, está imitando ese lenguaje, pues usted tiene que ir sustituyendo esas palabras. Pero uno llama a alguien y le dice, brother, yo siempre escribo es brother, hermano, pero en inglés. Yo le digo, brother, para que me hagas un favor. Sí, mi rey. Mi rey. Sí, bebé. Yo le digo a mi ex, ese lenguaje a mí me choca. Bebé, mi rey. Pero ¿por qué imita? Yo no soy rey. Mi rey, yo no soy el rey de él. Bebé. Y así tienden los jóvenes y los adolescentes, nuestros hijos, a querer imitar el lenguaje de este mundo. No imitemos la corriente de este mundo. El estilo de este mundo nos daña y nos perjudica. Tenemos que imitar el estilo de vida de Jesús. Tenemos que hablar como Jesús habla, pensar como Jesús piensa y caminar como Jesús camina. Tú y yo no nos podemos dejar contaminar por el estilo de vida de este mundo, por las canciones de este mundo. Tenemos canciones cristianas de muchos géneros que la podemos escuchar. ¿Por qué escuchar música mundana? ¿Por qué escuchar música que te contamina, te contagia, alimenta la carne? Escucha música y canciones que alimenten tu espíritu, que edifiquen tu mente, que te hagan crecer y avanzar, que te conecten con la presencia de Dios. Ese es el estilo de música que debemos escuchar. Y hay muchos géneros, hermano. A mí me gustan los géneros de la salsa, me gusta el reggaetón, pero escucho a Alex el Zurdo, Redimido, lo escucho. Escucho adoración y alabanza, me gusta el género de la salsa, tengo también salsa cristiana. Y la letra de esas canciones me edifican. Y aun cuando el ritmo es parecido a lo de este mundo, pero llevan un ritmo y unas letras que edifican y alimentan tu espíritu, te conectan con el Señor. Por eso una de las razones por la cual en esta mañana Dios nos exhorta a todos, al pastor también, es que debemos fortalecer nuestras vidas en el Señor para resistir a las acechanzas del diablo y para también no dejarnos contaminar con el estilo de vida de este mundo. Por eso es necesario estar preparado, iglesia. Y esto solamente se logra mediante una búsqueda real y verdadera y sincera y constante de la presencia de Dios. Para nosotros poder resistir al estilo de este mundo, eso se logra mediante una búsqueda real, verdadera, auténtica y constante de la presencia y la verdad de Dios. Por eso levante su mano y diga, vamos, levante su mano y diga, no es en mi fuerza que voy a poder resistir a las acechanzas del diablo y al estilo de vida de este mundo. Es en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Amén. Lo que el apóstol Pablo, mi querida iglesia, le estaba diciendo es que la capacidad para resistir ante las circunstancias de la vida viene del poder y la presencia de Cristo en nosotros. Por eso la Biblia dice que para resistir al día malo, lo segundo, tenemos que tomar o revestirnos de toda la armadura de Dios. El primero es fortalecer nuestras vidas en el Señor. El segundo, para poder resistir a los días malos, es revestirnos o tomar toda la armadura de Dios. Por eso el apóstol Pablo en uno de los versículos le dijo, vestido de toda la armadura de Dios. Tienes que revestirte, tienes que apropiarte, agarrarte, adueñarte de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios son las promesas que Él nos da en su palabra. Sí, hay una oración que hacemos simbólicamente, que cuando oramos en la mañana nos revestimos y la replicamos
y la repetimos constantemente: Señor, me revisto con tu armadura, esa coraza, ese yelmo, esa sandalia, ese escudo, esa espada. Sí, para protegernos de todo dardo del enemigo. Está bien la oración. Y tú haces esa oración, pero tu mente, tu corazón y tu vida tiene que estar revestida de la palabra y la promesa de Dios. Porque la verdadera armadura que te va a ayudar a resistir al día malo es la palabra de Dios. Tienes que revestirte de la palabra de Dios. Tienes que saturar tu mente, tus oídos y tu corazón de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de promesa. Y en la Biblia están todas las promesas de Dios para ti y para tu familia. Por eso la Biblia dice que Dios es el Dios de la promesa. Y lo que Él promete, lo cumple. Por eso, si tú quieres vencer el día malo en tu familia, el día malo en tu matrimonio, el día malo a nivel personal, tienes que revestir tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Y eso es un diario vivir, revestir nuestra mente de la palabra. Es todos los días que tienes que revestirte. Tú no te vistes una vez a la semana, tú te vistes todos los días. Todos los días te estás cambiando, te estás colocando un ropaje diferente. Así es la palabra de Dios. Tenemos que revestirnos constantemente. No solamente revestir la mente de una sola promesa, sino seguir leyendo y leyendo, porque hay más de 2500 promesas en la palabra para que tú te revistas cada día y tu mente se revista de la palabra de Dios, se sature de la palabra de Dios. Pero no debes revestir tu mente y tu corazón de la palabra solamente los domingos. Es todos los días que debes revestir tu mente y tu corazón, porque la palabra, escuche bien, nos ayuda a proteger la mente y el corazón de palabras tóxicas y nos fortalece para resistir a las tentaciones y al estilo de vida de este mundo. Porque si nos ponemos el escudo, pero cuando te pronuncian una palabra ofensiva, te pega el corazón y eso te va a doler. Pero si estás revestido de la palabra de Dios, si estás revestido de la promesa de Dios, tú le das otro enfoque, otras perspectivas a esas palabras. No son tan hirientes. Cuando te vienen malos pensamientos de hacer malo, de abandonar las cosas del Señor, si está revestida tu mente, de una vez la palabra va a venir a tu mente. Y te vas a decir y te vas a hablar a ti mismo: no me dejaré de congregar, no me dejaré de reunirme, de conectarme con la iglesia, con el Señor, aún no importa la circunstancia que pueda estar enfrentando. Por eso es importante revestir nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Porque si no, también terminaremos fracasados en el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Y uno de los personajes en la Biblia que fracasó al llamado fue Adán. Adán fracasó en el llamado que Dios le hizo. ¿Por qué fracasó? Porque Adán no pudo resistir a las tentaciones que le presentó la serpiente en el huerto del Edén, sino que se dio ante ella y trajo gran ruina a la humanidad. ¿Y por qué Adán se dio tan fácilmente a las tentaciones de la serpiente y de comer el fruto prohibido? Porque se desconectó de la presencia de Dios, estaba desconectado de Dios y empezó a codiciar con sus ojos lo que no debía codiciar. Y a estar desconectado y débil Adán, entonces la serpiente le susurró en el oído a él y a Eva y los tentó a comer del fruto del árbol que el Dios le dijo que era prohibido comer. Y ellos se dieron tan fácilmente. ¿Por qué se dieron? Porque andaban débiles, desconectados de la presencia de Dios. Y se dejaron llevar por el susurro de la serpiente. Y déjenme abrir un paréntesis aquí. Por eso tenemos que andar fortalecidos en la presencia de Dios, fortalecidos en la palabra de Dios. Porque dentro de la iglesia, así como susurró la serpiente en el huerto, así hay serpientes que susurran dentro de la iglesia, susurran a tus oídos, haciéndote ver las cosas diferente a la manera como Dios te dice que la vea. Y si tú y yo estamos desconectados y estamos débiles, pues fácilmente vamos a ser autómatas en esto y vamos a dejarnos guiar por las palabras de otros. Por eso tenemos que estar firmes. Porque cualquier comentario que te llegue a tus oídos no te van a mover tan fácilmente. Y en vez de caer en cuestionamientos, tú más bien corriges a esa persona.
Por eso, cuando Adán peca, dice que trajo ruina a la humanidad. ¿Por qué? Porque entró el pecado a la tierra, la desobediencia y la rebeldía para Dios. Y aplíquelo cuando tú no resistes a las tentaciones, sino que cedes ante ellas, vas a fracasar. Si nosotros no resistimos a las tentaciones, al estilo de vida de este mundo, vamos a fracasar. Por eso hay tantos hogares y relaciones fracasadas. Porque no pueden resistir al estilo de vida de este mundo. No pueden resistir a la acechanza del diablo. Por eso fracasan como personas, fracasan como matrimonio, fracasan como padre, como madre, fracasan como hijo, fracasan en el ministerio, en su llamado. Por eso hay tanto fracaso hoy en día en el mundo, en la familia, en la sociedad. Porque la gente no se capacita, no se entrena, no se adiestra para resistir a las tentaciones que hay en este mundo. Y cuando una persona fracasa, ¿qué es lo que pasa? Trae ruina a su hogar. Otro que fue tentado pero no fracasó en su llamado fue Jesús. Jesús fue tentado en el desierto, pero resistió, porque su mente y su corazón estaba revestido de la verdad de Dios. Venía 40 días de ayuno, estaba conectado con Dios. Y cuando fue tentado en el desierto, Jesús resistió aun cuando andaba vulnerable porque tenía hambre. 40 días en ayuno y 40 días sin comer. Por eso cuando el diablillo allí, el enemigo, tentó a Jesús, Jesús le dijo, escrito está. ¿Con qué se defendió Jesús? ¿Con qué resistió Jesús? Con la palabra de Dios. Jesús no fracasó en su llamado porque estaba revestido de la palabra de Dios. Su mente, su corazón estaba revestido, estaba conectado en la presencia de Dios. Por eso cuando el enemigo lo tienta, él le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, solamente a Dios adorarás y solamente a Él exaltarás. Jesús estaba revestido. Pero si tú no revistes tu mente y tu corazón de la palabra, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes cuando los hombres que están aquí esta mañana son tentados a tomarse, como dice, aunque sea una? No, una no es malo. Vamos a tomarnos una cervecita. Si tú no tienes tu mente saturada o llena de la palabra de Dios, no vas a tener defensa, no vas a poder resistir, vas a caer fácilmente. Por eso tienes que decir como dijo Jesús, escrito está. Proverbio 21, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo el efecto de su alcohol se comporta sabiamente. Porque nosotros los hombres somos fácilmente ser tentados por otras personas, amistades, que nos dicen tómese una. A mí siempre me lo han dicho, pastor, una no es malo. Una no es malo, una es malo. Por una hay muchos hombres alcohólicos en estos tiempos. Por una cerveza que probó una persona, hoy en día es un indigente. Lo ve tirados en las aceras por una que probó. No, es que uno tiene que tener fuerza de voluntad. Sí, Dios nos da la voluntad para decidir, pero hay personas que tienen voluntad débiles, no voluntad fuerte. Y fácilmente se toma una y después se toma 10 y después se vuelve un alcohólico. No, ni una. Y cuando me insisten mucho, pastor, pero una sola no es malo. Ah, entonces, si no es malo, permíteme a mí, le digo yo, a ver qué me dice y qué me responde. Permíteme a mí, como yo era consumidor de droga, permíteme consumirme un poquito de cocaína. No, pastor, eso es malo. Es lo mismo. Es la misma droga, es la misma adicción. Entonces hay gente que no tiene claro lo que es las tentaciones o las adicciones de esta vida. Creen que por una no te puedes perder. Una es malo. Por eso usted tiene que revestirse y decir como Jesús dijo, cuando alguien te quiera burlar de ti por ser cristiano, usted le dice, Cristo está en Romanos 1:16, no me avergüenzo de ser cristiano evangélico porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando alguien te diga, ¿qué haces tú en esa iglesia? ¿Para qué vas? No dejaré de congregarme. Hebreo escrito está, como muchos tienen por costumbre hacerlo, y tú te saturas tu mente en la palabra y vas a responder en la palabra.
Por eso hoy más que nunca tenemos que tomar la palabra de Dios y revestirnos de ella. Llena tu mente, iglesia, de la promesa de Dios y siempre tendrás esperanza. Porque la palabra nos da esperanza. La palabra nos llena el corazón y nuestra mente de esperanza. Aun cuando estemos enfrentando días difíciles y días malos, la palabra siempre, la promesa de Dios nos llenan de esperanza, que todo va a pasar, que Dios va a revertir todos estos tiempos de crisis en tiempos de bendición, que la tristeza y las lágrimas que hoy estamos derramando se van a convertir en alegría en el nombre de Jesús. Siempre las promesas de Dios nos dan esperanza. No importa lo que estés pasando, iglesia, resiste, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que, mi querida iglesia, para resistir al día malo, tercer punto y terminamos, tenemos que desarrollar una fe resistente. El primero es fortalecernos en el Señor. El segundo punto es que tenemos que revestirnos de la palabra de Dios. Y la otra es que tenemos que desarrollar una fe resistente. Fe es creer, fe es tener confianza en Dios. La fe es para usarlas en las promesas de Dios. Esto significa que tenemos que creer en las promesas de Dios, porque estas promesas te harán resistente. Creer en la promesa de Dios te hará resistir al día malo. Así que reviste tu mente y tu corazón de la palabra para que puedas resistir al día malo. Y habiendo terminado el día malo, tú puedas permanecer firme. Porque hay días malos y lo vamos a tener. Pero aún en medio del día malo que podamos vivir, cuando termine el día, tú en la noche puedas estar en tu casa y tú puedas permanecer firme en medio del día malo que pudiste haber tenido. Porque lo resististe y le das gracias a Dios por ese día. Y gracias a Dios por lo que viviste. No, gracias a Dios por lo que va a seguir haciendo en el día de mañana. Pero para revestirnos de la palabra de Dios debemos tener fe. Por eso la Biblia habla de 3 jóvenes que resistieron al día malo. Porque estaban fortalecidos en el Señor, revestidos de la palabra de Dios y desarrollaron una fe resistente. Y estos 3 jóvenes, creo que todos lo han escuchado, es Sadrac, Mesac. Estos 3 hombres resistieron a la idolatría, o sea, adorar al Dios que había mandado hacer el rey Nabucodonosor. Era una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Por eso la historia dice en Daniel 3:15, en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer, dijo el rey, y que lo adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llama. Y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. El 16 dice, Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llama, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Por eso la Biblia dice que el rey se enfureció tanto que los mandó a lanzar al horno de fuego. El horno estaba 7 veces más caliente que lo acostumbrado. Tanto así que los soldados que se acercaron al horno y lanzaron a estos 3 jóvenes, dice que estos soldados murieron de inmediato quemados. Y cuando Nabucodonosor fue a ver lo que estaba pasando, dice que no vio a 3 hombres solamente, sino a 4. Por eso Daniel 3:25-26 dice, pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, dijo el rey, sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, el rey se acercó a la puerta del horno en llama y gritó, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no lo había tocado. No se le había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios.
Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquier sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, en contra de Mesac, en contra de Abednego, en contra del Dios de la iglesia Buenas Nuevas, el tocuyo será despedazado, su casa será reducida a un montón. De escombros no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera a su iglesia. Por eso, mi querida iglesia, al igual que Sadrach, Mesac y Abednego, tú y yo debemos tener una fe resistente. Dígale que está a su lado, desarrolla una fe resistente. Tienes que creer, iglesia, que el Dios al cual tú y yo servimos nos va a librar del horno del fuego. Porque la gente que terminará firme después de un día malo serán aquellos que confiaron en Dios en medio de la crisis. Por eso yo declaro que después de esta crisis, tu fe y mi fe será cada día más resistente. Escucha bien, iglesia, el que en la crisis levanta una fe resistente, la misma fe que tuvo para resistir la prueba, será la misma fe que tenga para recibir la recompensa que Dios tiene para todo aquel que confía y soporta la prueba en el nombre de Jesús. Por eso, mi querida iglesia, escucha bien, prepárate para ver al Dios invisible hacerse visible en medio de esta temporada. Y cuando salgas del horno del fuego, de la prueba, de la tristeza y la aflicción, no vas a salir oliendo a derrota, no vas a salir oliendo a fracaso, no vas a salir oliendo a deuda, vas a salir oliendo a victoria, porque tu batalla y mi batalla terminarán en una gran victoria. ¿Y por qué, pastor, vamos a terminar en una gran victoria? Porque Dios nunca pierde, y si Dios está con nosotros, tú y yo nunca vamos a perder en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi querida iglesia, ¿por qué debemos resistir? Porque Dios está contigo. Resiste, iglesia, en el día malo. Mantente firme, porque Dios está preparando un 2024 y un 2025 lleno de bendiciones para ti. Mientras más batallas enfrentemos en la vida, nuestro nivel de victoria será más grande. Amén. Así que no temas ni desmayes, no te rindas, resiste, avanza, porque Dios está con nosotros en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. Dios está con nosotros. En medio del horno de fuego, Dios está con nosotros. Por eso, iglesia, yo declaro que nadie en la iglesia Buenas Nuevas, el tocuyo, terminará fracasado. Todos terminaremos en victoria en el nombre de Jesús. Todos terminaremos firmes en medio de cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Así que, mi querida iglesia, recuerda, fortalece tu vida en el Señor. Vamos, reviste tu mente y tu corazón cada día de la promesa de Dios y desarrolla una fe resistente para que podamos resistir al día malo, para poder resistir a las acechanzas del diablo y para poder mantenernos firmes ante las adversidades de la vida. Amén. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria.